por muchas razones que ahorita le voy a explicar. Dios sí se esconde. Está en la Biblia y lo vamos a ver. Y le voy a explicar 3 razones del por qué se esconde. En la Biblia leemos que Adán, el primer hombre, cuando pecó, se quiso esconder de Dios. Si usted ha leído esa parte, dice, se escondió. Pero Dios lo llama: Adán, ¿dónde estás? Dice, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo, ¿no? Y todos sabemos, bueno, no todos, los que hemos conocido un poquito a Dios, sabemos que ninguna persona, ningún ser humano realmente se puede esconder de Dios. El salmista dijo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? No me puedo esconder realmente de ti. Tú no te puedes esconder de Dios. Dios te ve en donde estés y como estés. Pero la Biblia sí enseña que Él sí se esconde. ¿Y qué crees? Que sí lo logra. Tú no te puedes esconder de Dios, pero Él sí se puede esconder de nosotros. Ahora, esto es un tema realmente interesante. Me estuve quebrando la cabeza y el corazón y en oración, porque dije: Dios, esto está más profundo de lo que yo pensaba. Porque yo me hice muchas preguntas. ¿Por qué se esconde Dios? Si lo que menos quiero es eso. ¿Cuántos quieren lo mismo? O sea, lo que menos quiero es que se esconda. Pero ¿por qué se esconde? ¿O de quién? ¿O cuál es la razón? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quiere lograr? Todo eso estuve pensando y orando. Ahí en Isaías, está por ahí, en el capítulo 45. Fíjese cómo dice el versículo 15. Isaías 45, 15. Dice: verdaderamente, fíjese la palabra que usa, verdaderamente tú eres Dios que te encubres. O en otras palabras, que se esconde. O sea, es una realidad. Es así como si el profeta le estuviera cayendo el 20. Esta es una realidad, esta es una verdad, es un modo de actuar de Dios. Verdaderamente tú eres un Dios que se encubre. ¿Cómo hace esto si Dios es omnipresente? Pues es Dios, y ahí está parte de lo complicado, porque Él es omnipresente, pero Él puede poner un velo o Él puede esconderse. Dice, ahorita leemos algunos salmos, dice: tú usas las tinieblas para ocultarte. Y es como el sol. El sol está allá, pero ahorita que está nubladito, obviamente hay luz, pero no podemos ver el sol en todo su esplendor porque las nubes lo cubren. Y cuando hay días muy nublados, ni siquiera podemos sentir el calor del sol. Los que tenemos de este sistema de calentador solar sufrimos, ¿verdad? Cuando hay 4 días sin sol, ¡ay! El agua está bien fría. Pero eso no significa que el sol se ha desaparecido. Solo está oculto. No significa que se fue. Solo está oculto. Y dice aquí: verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Voy a decirle entonces las razones que encontré. Quizás hay más razones, pero están aquí en la Biblia. 3 razones. Número 1, ¿por qué Dios esconde su rostro? Porque lo va a hacer. Si usted no lo ha experimentado, lo va a experimentar tarde o temprano. ¿Por qué Dios esconde su rostro? Bueno, vamos a ver ahí mismo en Isaías, pero en el capítulo 59. Adelante. Isaías 59. ¿Ya llegó? Versículo 1 y 2 dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová o de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír, pero tus iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar
de nosotros su rostro para no oír. La primera razón que yo encuentro es: Dios llega a ocultarse, a esconderse por la maldad, por el pecado del ser humano. Ahora, mire, que Dios esconda su rostro parece algo negativo, pero realmente es positivo, y ahorita se lo voy a explicar. Porque yo entré en mucho conflicto estos días mientras estuve orando y buscando y leyendo, porque yo decía, pero es que se siente bien feo que te escondas. ¿Alguien aquí ha experimentado alguna vez en su vida que Dios se ha escondido? Yo sí, o sea, yo ahorita he estado viviendo un tiempo súper interesante donde yo he sentido que ¿dónde está? Se siente horrible que Dios esconda su rostro. Entonces yo dije, Señor, ¿qué tiene de bueno que tú te escondas? Parece perverso. De hecho, parece malvado de tu parte, porque me siento muy mal. Pero siempre tiene una razón positiva. En este caso tú dices, bueno, dice ahí que es por el pecado. En otro versículo, en Miqueas, lo leo, Miqueas capítulo 3 versículo 4, dice: entonces ustedes clamarán al Señor y no les va a responder, antes esconderá de ustedes su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicieron malvadas obras. Por el pecado. Ahora, ¿qué tiene de bueno que le escondas? Y digo, pues es el pecado, Señor, es más, deberías manifestarte más. Él se retira, se esconde. Yo no sé cómo lo hace, ahí sí no me pregunte, porque digo, si es omnipresente, no sé. Él hace de tal manera que uno deja de percibirlo, ya no lo sientes. Y si usted es tan emocional como yo, eso es una locura. Ay, ¿dónde está? Pero la parte positiva de que Dios se esconda por la maldad del hombre es para provocar arrepentimiento. Dice, ¿quieres vivir en tu pecado? ¿Quieres vivir en tu rebeldía? ¿Quieres vivir en tu maldad, en tu necedad? Te dejo, me retiro, me hago tantito para atrás, o yo no sé cómo lo haga. ¿Para qué? Para que sientas el poder de las tinieblas y te provoque a desesperación. Y entonces puedas clamar al Señor. A final de cuentas es un acto que parece muy duro, pero es un acto benéfico, porque lo que está queriendo hacer es eso: arrepiéntete para que te vuelvas a mí, porque separado de mí no puedes hacer nada, no te va bien lejos de Dios. Y cobró sentido la parábola del hijo pródigo. Gracias. La parábola del hijo pródigo, que si usted la ha leído, conoce la historia que dice que un padre tenía dos hijos y el menor le pide la herencia. El padre se la da. Y sabemos, porque dice que él toma todo y se va y malgasta y vive perdidamente, lo despilfarra, vive en pecado. Pero yo digo, este padre nunca lo fue a buscar. Yo pregunto, ¿cuántos padres o mamás de hoy en día no hubieras agarrado las llaves del coche, llamado a la policía y así movido mar y sirpa? ¿Dónde está mi hija? Mi esposa es la primera, dice. La verdad, o sea, tú dices, pero ¿dónde está? Se fue. No, ¿cómo lo voy a dejar ir? Ahí usted lee esa parábola y el padre se queda esperando en casita, porque a final de cuentas lo que quería hacer este padre era dejar que su hijo experimentara una lección que no se puede aprender de otra manera. ¿Quieres vivir en tu pecado? Enlódate. Ándale pues, sigue de necio, sigue de necia, pero todas las consecuencias que eso va a traer no te las voy a quitar.
se esconde por causa del pecado. Pero el objetivo es que te vuelvas a Él. Y la parábola del hijo pródigo, sucede eso. No sé cuánto dinero era, no sé cuánta fortuna era, solo dice que vivió feliz en la parranda, se lo gastó, yo me lo imagino, en las carreras de autos o de caballos, o apostando, comprándose ropa fashion y todo, gastando en prostitutas, en vino, yo no sé, en drogas, yo no sé, pero todo eso se acabó. Y yo digo, bueno, yo puedo solo, me voy a trabajar. Intentó salir solo, pero pues era hijo de papi, acostumbrado con siervos. Ya no había protección de papá. Por eso cuando los hijos te digan, me voy de la casa, yo, ábrele la puerta. Ya me voy. Yo le dije a mi hijo, ¿a dónde te llevo tus cosas, hijo? Digo, se siente muy gallo, ándele pues. Hasta que llegó el momento que ese hijo estaba trabajando con los cerdos al grado de tener tanta hambre que deseó comerse la comida de los puercos. O sea, imagínate, croquetas. Para que uno llegue a ese punto, hermano, es porque ya tocaste el subsuelo. Ya no hay ahí nada. Y yo creo que si ese padre de familia hubiera ido a buscar a su hijo, no hubiera aprendido la lección como la aprendió. Yo sé que esto es bien duro, pero Dios es padre. Y sabemos lo que pasó, lo que dice la Biblia. El hijo pues superó su orgullote, se lo tuvo que tragar. Dijo, cuando dije, pero ¿cómo es posible que yo ya tenía todo en mi casa, mi camita, mi ropa limpia, un techo, mis cosas, mi espacio, mi cargador de celular? Aquí ya ni celular tengo porque lo empeñé. Me voy a regresar. Pero ¿cómo voy a regresar? ¡Qué vergüenza! ¿Con qué cara voy a decirle, Padre, acéptame otra vez? Y si ese padre fuera como usted y yo, ¿qué le diría? Te lo dije. ¿No que no tronabas, pistolita? Qué bueno que Dios no es así, ¿verdad? Dios es misericordioso y bueno. Y este hijo ya le dijo, ya no soy ni siquiera digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus sirvientes, pero déjame vivir otra vez contigo. Y el padre no le responde, solo lo abraza, solo lo besa, solo le dice, traigan vestidos nuevos, miren cómo viene, yo lo quiero otra vez en la misma posición, porque este es mi hijo. Le pone anillo, que significa autoridad, te regresa la autoridad. Y vamos a hacer fiesta. Pero ¿sabes por qué hizo fiesta? Porque aprendiste la lección. Dios se llega a esconder cuando la gente insiste vivir en su pecado. Y uno acá anda, ándale hijito, que mira y por favor. Se retira el Señor. Ok. Yo he hecho oraciones peligrosas. Digo, Señor, si le tienes que romper la pata, rómpesela, pero que aprenda la lección. Porque si no, somos necios, hermano. Digo, yo soy de ese club de los necios. ¿Cuántos necios hay acá? Yo sí, hermano. No aprendo tan pronto como yo quisiera. Entonces, si Dios esconde su rostro, no es porque se está vengando, porque eso es lo que te hace sentir el diablo. Se está vengando de ti. No. Te está enseñando una lección. Y es una lección de vida. Realmente el que Dios se esconda en esta circunstancia de pecado, si alguien está viviendo en pecado y tú dices, yo no siento a Dios,
¿Dónde está Dios? Le oro y no me oye. ¿Quién son de ese fue? Es más, ni existe, y estás en esa posición. Tú puedes seguir por ese camino. Y mientras estés vivo tienes esperanza. Porque Dios te deja que tengas una probadita del infierno. ¿Sabes? Yo creo, espero nunca averiguarlo, Señor, pero yo creo que lo más horrible del infierno, ¿sabes qué es? No es tanto que el diablo va a estar ahí, que no. Lo más horrible del infierno es que Dios no está allí. Su ausencia es lo más terrible que le puede pasar al ser humano. Una probadita de infiernito, esconde su rostro, se oculta y espera para que nos volvamos a Él en arrepentimiento. Está en la Biblia, hermanos. Lo hizo con el pueblo de Israel muchas veces. Muchas veces. Se retiraba su protección, retiraba su bendición, permitía que los enemigos invadieran. O sea, solo lea el libro de Jueces. O sea, el libro de Jueces es un sube y baja de esto. El pueblo necio se regresaba a la idolatría, a su necedad, a su pecado, a su ego. Se alejaban de Dios. Dios los llamaba, no respondían. Dice, no quieres nada, me retiro. Entraban los enemigos, los hacían como querían. Y entonces, si Dios no respondía. Dios no respondía. Dios, está bien, ven, te envío ayuda. Segunda razón, ¿por qué Dios se esconde? Lo encuentro en la Biblia, Cantares, capítulo 5. Ahí es donde quiero usar tu Biblia. Quiero leer otra versión que no es la Reina Valera. Es que olvidé mi celular y ahí tenía ya registrado esto. Cantares, capítulo 5. Mire, la segunda razón que yo encontré en la Biblia, por qué Dios se esconde, es la razón es por la tibieza de nuestro corazón. La tibieza de nuestro corazón. Cantares capítulo 5, vamos a leer el versículo 2. Dice Cantares 5:2, dice, yo dormía, pero mi corazón velaba, y pude escuchar la voz de mi amado, hermana y amiga mía, mi palomita inmaculada, déjame entrar. Tengo la cabeza empapada de rocío, escurre por mi pelo la lluvia de la noche, pero ya me he desnudado, ¿cómo he de volver a vestirme? Ya me he lavado los pies, ¿cómo he de volver a ensuciarlos? Se conmovieron mis entrañas cuando mi amado introdujo la mano por la puerta, la apertura del cerrojo. Me levanté para abrirle a mi amado. Por mis manos y mis dedos corrían las gotas de mirra hasta caer sobre la aldaba. Le abrí a mi amado, pero él se había marchado ya. Con él mi alma salí en pos de su voz. Lo busqué y lo encontré. Lo busqué y no lo hallé. Dios se había escondido. No lo hallé. Lo llamé y sí me respondió porque me ama tanto. Y no me respondió. Pero luego fíjese lo que sucede en el versículo 7. Los guardias que rodean la ciudad me encontraron y me dijeron, nosotros te llevamos a tu casa. Híjole, me golpearon los guardias. Dice, los que vigilan las murallas me hirieron, me despojaron de mi manto. Y luego dice, doncellas de Jerusalén, yo les ruego, si acaso encuentran a mi amado, le digan que me hallo enferma de amor. Dios se esconde cuando tu corazón está tibio. Quizás no andas en pecado,
Quizás eres un buen niño, una niña bien. Quizás eres un cristianito. Como dicen, no le haces mal a nadie, no te metes con nadie. Tú te vas a tu trabajo, a tu casa y todo bien, a la escuela, a tu casa y todo bien. Ni siquiera saludas a los vecinos para no meterte con ellos. Tú vives tu vida con tus planes, tus proyectos, tus metas, tus sueños, pero tu corazón está tibio con Dios. Y Dios dice: yo no te quiero tibia. Y te amo tanto que me voy a retirar. No, escucha bien, porque no es vengativo, es una manera de actuar de Dios. El hecho que aquí menciona, o sea, está bien interesante este pasaje, porque dice que ella está dormida, pero que su corazón vela. O sea, es interesante la combinación. Yo me imagino que es ese estado donde tú estás casi dormido, pero no estás dormido. O sea, es en ese lapso donde ya estás acostadito, bien calientito, así. Ay, tu edredoncito, tu almohada pachoncita, tu osito de peluche apachurrable. No estoy hablando de tu marido. Y estás así, ya con tus ojitos cerrados, entrando en ese. Pero todavía alcanzas a escuchar que el vecino se está peleando. Todavía alcanzas a escuchar la ambulancia. Todavía alcanzas a escuchar por allá: se compran colchones. Pero estás ahí, dormido y no dormido. Esto solo está describiendo un estado espiritual. No estás completamente dormido, porque si tú eres como yo, que cuando te duermes te mueres y se cae la casa y ni cuenta te das. Tembló estas veces y nunca me di cuenta. Pero como no estás en ese estado, todavía sientes, percibes, pero estás así. Es un estado espiritual. No estás muerto espiritualmente. Todavía crees en Dios. Por eso vienes el domingo. Pero tu relación con Él es tan distante. No tienes comunión con Él en la semana. No te sientas a meditar en la palabra. No tienes cercanía. Eres cristiano por costumbre. Y lo que leímos aquí dice: está tocando. Ay, ¿quién es? Ábreme. Ay, es el Espíritu Santo. Ay, ¿por qué a las 3 de la mañana? ¿Por qué te gusta esa hora, Señor? Ay, estoy tan a gusto. Ponte a orar. Ponte a ayunar. Ay, es que ya me lavé los pies. Ya me puse la pijama. Y el Espíritu Santo insiste, intenta forzar, meter la mano. Insiste, insiste, y cuando empiezas a sentir, porque tu corazón todavía está vivo, porque tu espíritu aún late, empiezas a percibir la insistencia del Señor y dices: no, creo que sí tengo que ir, creo que sí voy a ir, creo que sí voy a obedecer. Y cuando lo decides, ¡fum!, ya no está. No es porque se está vengando de ti, eso te hace creer el diablo. Eres pésimo cristiano. Eres muy mala cristiana. Ya Dios te dejó. Ya perdiste tu salvación. Te vas a ir al infierno, religiosa farisea.
Y tú dices amén, amén. No, no es cierto. Pero lo que está haciendo es el Señor, es provocando hambre por Él. No es que te está abandonando. Oh, escúchalo, porque es que si tú no entiendes esto, la condenación no es que te está abandonando, es que quiere que vuelvas a experimentar deseo por Él. Mira, es como cuando los papás se van y dejan a los hijos en casa. Y cuando todavía no son autosuficientes. Ahora que nos fuimos a visitar a nuestra hija y se quedaron mis 2 varones. Ya no había comida todos los días calientita, aunque mi esposa trató de dejarles todo listo. Ya no había quien les planchara la ropa. Ya no había quien recogiera. Se dieron cuenta que los calcetines no se ponen solitos. Se dieron cuenta que la cama no se tiende sola. Y valoran lo que sí tienen. Cuando Dios se esconde en tu tibieza, es para que tú valores lo que sí tienes. Es para que tú te des cuenta que esa comodidad espiritual en la cual has caído no es tu amigo, es tu enemigo. La comodidad es nuestra enemiga, pero el mundo y el diablo nos hace creer que entre más cómodos estemos es mejor, pero la comodidad nos cuaja, la comodidad nos hace flojos, la comodidad nos hace indiferentes, la comodidad nos hace criticones. Todo está cómodo. No nos esforzamos y no valoramos. Hablábamos en estos días, meditando en esto de que vamos a cumplir 10 años con una persona aquí en la iglesia haciendo los cuadritos. Estábamos haciendo los cuadritos, estábamos platicando. Y me decía esta persona, me dice, cuando yo supe, porque ella viene desde que estábamos ahí, cuando yo supe que nos íbamos a mover, yo dije, ay, yo no le entro. Porque yo ya sé lo que es empezar de cero. Y sí, pero yo recuerdo la gracia que Dios nos dio para llegar a un lugar donde no había nada, mucha tierra, piedras, víboras, arañas, conejos, ardillas, bueno, todavía hay algunas por ahí. Pero éramos un ejército de hormiguitas que llegábamos bien temprano a aplanar el piso, a regar, le echábamos agüita para que no se levantara la tierra, acomodar las sillas porque las guardábamos ahí en el baño, ¿verdad? A sacar los instrumentos, luego volverlos a meter y poner lonas. Los niños tenían que armar una casa de campaña todas las semanas y era un ambiente de trabajo. Y ahora nomás llegamos, la mayoría llegamos, ya está limpio. Ya solo me siento y empiezo a ver. Ay, ahora no funcionó la pantalla. Y empiezo a ver, ahí está haciendo mucho calor. Nos volvemos criticones. Porque la comodidad nos hace daño. Y aquí estaba esta, mire, ya bien bañada, bien perfumada ahí con todo. Y ay, está tocando. Dios se retira. Ahora, pero de lo que yo le señalé es cuando sale a buscarlo y clama, nos acostumbramos a que Dios nos responda a la primera. Lo llamé y no me respondió. ¿Dónde estás, Dios? Ya oré. Pero eso no fue todo. Dice que los guardias le hacen daño. ¿Y dónde está Dios para defenderme? ¿Sabe? Fíjese, lea conmigo este salmo, vaya a los salmos. Salmo capítulo 10. Salmo capítulo 10. Para que vea que en más de una ocasión menciona que Dios se esconde.
Salmo capítulo 10. ¿Ya llegó? Vamos a leer el versículo 1. Fíjese, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes? ¿Cuándo? En el tiempo de la tribulación. O sea, en otras palabras, cuando más te ocupo. ¿Qué está haciendo Dios allí? ¿Acaso te está diciendo lero, 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 jeja? No, no. Aquí esta mujer, los guardias la golpearon, la hirieron y su amado no la defendió. Porque todo ese sufrimiento le hizo valorar la cercanía del amado y darse cuenta de su egoísmo y darse cuenta de su soberbia y darse cuenta de que busco nada más los beneficios de mi amado y darse cuenta que busco la pura comodidad. Bendíceme, bendíceme y bendíceme. Cuando Dios quería que disfrutara de su persona. Hay mucho silencio en esta sala el día de hoy. Tercer cosa, ¿por qué Dios esconde su rostro? La primera es por el pecado, porque Dios quiere llevarnos al arrepentimiento. Segunda cosa, por la tibieza de nuestro corazón, para volver a provocarnos deseos por Él. Tercer cosa, híjole, esta me golpeó. Bueno, si las otras me golpearon, esta me golpeó más, pero me animó. Dios llega a esconder su rostro por la inmadurez de su pueblo. ¿Cómo es eso? ¿Acaso es malo ser inmaduro? No. Ser inmaduro es un proceso, porque la meta es llegar a la madurez. Cuando Él esconde su rostro en el tiempo de la inmadurez, es porque Él está buscando que nosotros maduremos, crezcamos. Mire, en la Biblia usted va a encontrar, voy a leer varios rápidamente, versículos donde habla de que tenemos que llegar a la madurez. Dios tiene planes de llevarte a ti y a mí a la madurez. La Biblia habla en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 6, dice: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Aquí habla de alcanzar madurez. Dice, y una sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo. También la Biblia dice en Primera de Corintios capítulo 14 versículo 20, que no seamos niños en el modo de pensar, sino debemos ser niños en cuestión de la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Tenemos que desarrollar un pensamiento maduro espiritualmente hablando, y Dios está comprometido con usted y conmigo para llevarnos a ese nivel de madurez. Y una estrategia que llega a usar es esconderse, y ahorita te explico cómo funciona. Dice también en Hebreos capítulo 5 versículo 14 que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Hay cosas que Dios tiene para nosotros, pero que no nos las ha dado porque no hemos alcanzado madurez. Nada más por eso. Y luego dice también que Dios quiere que ejercitemos los sentidos espirituales. Hebreos 5:14 dice: para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ese es el nivel de espiritualidad que usted y yo debemos tener, y Dios nos va a llevar allá. También dice la Biblia, y de eso hablé hace unas semanas, de la paciencia, y después dije, creo que no logré transmitir, me sentí frustrado. Todo lo que realmente significa la paciencia. La paciencia es resistencia. Resistencia, y la iglesia necesita desarrollar resistencia. Es como los entrenadores.
Los que practican algún deporte y que tienen un buen entrenador, el buen entrenador tiene como objetivo desarrollar resistencia en ese atleta. ¿Y sabe cómo lo hace? Forzándolos. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Forzándolos. Da más. No, puedes más. Ya no puedes, Menelik. Sí puedes. Así me hace. Dice que yo soy su coach, porque luego cuando vamos al gimnasio, pero luego es bien chiquiada. Le pone ahí bien poquito y yo, no, ay, es que me duele. Puede. Eso es el trabajo del coach. Ahora, el Espíritu Santo, Dios, no te va a dejar con el mismo nivel de resistencia que tienes, pero ¿qué crees que va a hacer? Te va a estirar, te va a forzar. Y sabes, una manera buenísima para hacer eso es ocultándose. Yo pensé que era lo contrario. Entre más mejor. No. ¿Sabes por qué? Escucha bien. Porque la Biblia dice que debemos andar por fe y no por vista. ¿Sabes lo que esa frase significa realmente? Es que usted y yo estamos acostumbrados a sentir. Pero sabe que eso nos hace daño si solo vivimos así. ¿Por qué? Porque las tinieblas están aumentando y van a seguir aumentando. Y usted y yo tenemos que llegar a tal nivel donde aunque no perciba a Dios, yo tengo que saber que Él está conmigo. No lo siento, pero lo sé. Tengo convicción, no porque lo veo. Todo es tinieblas, pero yo sé porque Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin, y que no me dejaría y que no me desampararía. Ahorita no lo veo, ahorita no lo siento, pero es una realidad. Eso es vivir por fe. ¿Y sabes cómo adquieres eso? Se retira tantito. Eso fue lo que hizo con Job. Yo nunca lo había visto así. O sea, si usted ha leído la historia de Job, mira, Dios no se escondió de Job porque Job estuviera en pecado. Dios no se escondió de Job porque Job estuviera tibio. Si usted lee la descripción, ¿cómo se describe a Job? Se describe como varón justo y perfecto en todos sus caminos. Él ofrecía sacrificios, tenía una comunión con Dios. Entonces no era porque andaba en pecado, tampoco era porque estaba tibio y cómodo. Fue porque Dios quería profundizar con él su relación y llevarlo a un nivel mucho más alto, mucho más profundo. La declaración de Job de: antes te había oído, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Yo leo eso y digo: ay, qué romántico y qué bonito. Pero ¿sabes qué tuvo que hacer Dios? Mira, léelo conmigo. Ve allí en Job capítulo, ay, ¿dónde está? Job capítulo 23. Ya casi acabo. Job capítulo 23. Fíjate cómo Job habla. Ahí estoy. Job capítulo 23. ¿Ya llegaste? Lee conmigo Job 23. Desde el versículo 1 dice: respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Fíjese qué declaración.
espérate, ¿quién eres? Job. Eres el admirado, que era lo que le decían sus amigos. Tú eres el consejero perfecto de aquí, de toda la comarca. Eres el hombre más sabio. Tú aconsejas a los jóvenes. Tú conoces a Dios. Tú intercedes por tus hijos todos los días. Y ahora estás diciendo: ¿quién me diera? ¿Quién me dijera dónde hallar a Dios? Si seguimos leyendo, yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No. Antes él me atendería. O sea, yo sé que él es bueno, yo sé que me ama, pero ¿dónde está? Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Dice: no lo hallo. Y lo busco aquí, y lo busco allá, y lo busco más allá, y no está. Pero dentro de toda su desesperación, él sabía que cuando lo encuentre, él me va a responder. Porque esto es para refinarme. Yo sé que esto que él está haciendo es para que yo salga transformado. Escuchando un mensaje del pastor Ricardo de Colombia, él contaba esto que me tocó. Él decía: Kathryn Kuhlman, no sé cuántos conocen o han escuchado de esta mujer. Kathryn Kuhlman tuvo un sueño. Ella soñaba que estaba una congregación, imagina esta congregación, y que de repente llegaba Jesús en persona, y llegaba con uno y lo abrazaba. Lo abrazaba. Y llegaba con otro y solo le sobaba la espalda. Pero llegaba con otro y solo le sonreía. Entonces Kathryn Kuhlman se despierta en este sueño y dice: Señor, qué sueño tan hermoso, pero al mismo tiempo tan inquietante. ¿Por qué a uno lo abrazaste con tanta emoción? ¿Por qué a otro solo le diste palmadas? ¿Y por qué a otro solo le diste una sonrisa? Y el Espíritu Santo le respondió: al que abracé es mi corderito, es un bebé, necesita toda mi afirmación. Al que solo le di palmada, está creciendo, tiene mi afirmación, pero ha madurado un poco. Y al que solo le sonreí, es maduro. Él sabe que estoy con él, no necesita más. Y entonces pude entender que Dios quiere que dejemos de ser niños, y que si Él se esconde, no es para torturarte, aunque así se siente. Que si Dios se esconde momentáneamente y
tú no lo encuentras, si tú has caminado fiel con Dios por años y estás teniendo ese lapso donde dices, ¿dónde está Dios? Me siento vacío. Leo y como que no me habla. Oro y como que no me responde. Voy a la reunión y no lo siento. Me salgo igual. ¿Dónde está Dios? Y uno comienza a cuestionarse cosas. Quizás sea porque Dios te está enseñando a caminar por fe, que aunque no lo sientas, tienes que creer que Él está contigo. Yo recuerdo, ya con eso termino, que mientras yo meditaba en todo esto, dije, Dios a mí me ha dado abrazo, palmadita y sonrisa. Y yo siempre quiero el abrazo. ¿Cuántos son como yo? Yo siempre quiero el abrazo. Y no es que ama más a uno que a otro, es madurez. Yo recuerdo una ocasión, hace 18 años de esto, porque le pregunté a mi esposa cuánto hacía de esto. Estábamos viviendo en casa de mi suegra, que ahorita está con Dios. Mi hija estaba recién nacida. Yo estaba trabajando como pastor asistente y había tenido un día muy malo, de esos días que tú dices, ya, no más. Yo recuerdo bien que salí de mi trabajo súper desanimado, bien desanimado, diciendo, me estoy desgastando esos eran mis pensamientos, me estoy desgastando en vano. ¿De qué sirve todo esto que yo hago? No hay fruto. Estoy cansado. No le encuentro, le perdí el sentido. Y así yo iba a casa de mi suegra. Pero yo no llegué bien. Entonces, la casa de mi suegra tiene mucha profundidad. Y a la entrada está la cochera, pero hay unos cuartos ahí que están un poco abandonados. Y yo recuerdo, dije, yo no puedo llegar en esta condición así. Yo necesito recuperar, porque traía una cara, o sea, venía llorando. Yo recuerdo que me metí a uno de esos cuartos que estaban ahí. Y allá había cosas, y dentro de las cosas estaba un librero. Y estaba una Biblia de las gordotas, grandotas. Yo recuerdo que me senté allí en una silla y me puse a llorar. Y volteo y veo la Biblia, la agarro y literalmente le hice, bueno, aquí no me va a salir porque pues, pero aquí le puse mi separador. Simplemente yo la abrí así, ¡fa! La agarré, ¡fa! La abrí y comencé a leer y me fui directo a Isaías 49:3 y leo y me dijo, mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de ti y mi recompensa con mi Dios. Yo me quedé así. Esa ocasión para mí fue una palmada. Dios diciéndome, vale, estaba describiendo todo lo que había en mi corazón. Y hace unos días Dios me dio una sonrisa. Y lo hizo de la siguiente manera. He estado teniendo tiempos difíciles. Hablé con mi esposa y le dije, yo ya no puedo. Le digo, lucho, hago todo lo que me dice el doctor, como lo que tengo que comer y lo que no, no como, hago ejercicio, tomo mi medicamento, oro, leo, busco, pero no puedo más. Y así estaba yo luchando, tenía varios días. Y uno de tantos de esos días me salí, fui al
hacer unos pagos. Me bajé del auto, iba caminando al banco y de repente me intercepta un hombre que tenía muchos años que no veía, yo creo como unos 10, no sé, muchos años. Me dice: hola, pastor. Volteo y lo veo, sí lo reconocí, pero hasta no me acuerdo cómo se llama. Pero su físico sí lo reconocí. Y hola, ¿cómo estás? Y yo tratando, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Nunca me acordé. Pero él me dijo: qué gusto me da verte, y me abrazó con una efusión, con un amor. Y yo estaba así todo, porque está grandote y ponchado. Y yo así, pero yo pude sentir el gusto que tuvo verme. Y me empezó a contar, y fíjate, y mis hijos y todo, y yo nomás escuchándole. Pero luego se me quedó viendo y me dijo: tú has bendecido mucho mi vida. Dice: no se me olvida la vez que un día predicaste y el título de la prédica era: el desierto espantoso pero provechoso. Y yo me acordé de ese título. Dice: ese día Dios te usó para bendecir tanto mi vida y no se me olvida. ¿Sabes? Ese comentario fue una sonrisa de Dios para mí. Porque así como me estaba sintiendo, Dios orquestó ese encuentro solo para que yo escuchara eso. Ese hombre no tuvo ni idea de lo que hizo al decirme esto. Yo me contuve para no llorar. Me despedí y me fui súper conmovido, porque era Dios dándome una sonrisa. ¿Sabes? Dios se esconde y es una realidad. Y más vale que lo mastiquemos y que lo aprendamos, para que cuando suceda no terminemos mal. Porque si no entendemos esto que te acabo de enseñar, podemos terminar mal, creyendo verdaderamente que Dios nos ha abandonado. Póngase de pie. ¿Puedes subir, Chuy? Yo creo que la siguiente semana, si Dios no me cambia el mensaje, le voy a decir qué hacer, porque Dios me lo está enseñando. ¿Qué hacer cuando Dios esconde su rostro? Así que esperemos que Dios siga con esto, porque para mí me ha bendecido mucho. Señor, ayúdanos a entenderlo. Para mí está siendo no solo interesante, sino un poco difícil asimilarlo. Pero el tiempo que estamos viviendo demanda madurez. Demanda madurez. Si alguien aquí se identifica con las cosas que he hablado, ¿por qué no hablas con Dios? Yo sé que hay más de una persona en este lugar que has estado lejos de Dios y hoy viniste y ni pensabas venir, pero has estado viviendo en pecado. Tú sabes quién eres. No te voy a exhibir, no te vamos a avergonzar, pero no es casualidad que hoy viniste.